exposición se llama Reflexiones sobre el paisaje y de lo que trata es de abordar algunos tópicos de cómo se ha representado el paisaje en nuestro país desde 1500 hasta la actualidad a través de documentos, estampillas, mapas y obras de arte de artistas salvadoreños. Es importante porque de esta manera reconocemos por qué pintamos de la manera que pintamos. Hay elementos que parecen bien obvios, como por ejemplo que en los paisajes vemos desde arriba, vemos el valle y al fondo vemos unas montañas. Nuestra geografía es así. Pero también en los mapas de 1500 y 1600 reconocemos esa misma estructura. Y es interesante poder rastrear cómo esas primeras representaciones del paisaje de la época colonial tienen una estructura similar a cuadros que se hacen en este siglo. Quizás algunas de las cosas interesantes es que los volcanes son elementos que están en nuestro paisaje, ¿verdad? Y que se encuentran como indicadores en los mapas para poder llegar a ciertos lugares. Esos volcanes que están en los mapas como faros, ¿verdad?, gradualmente se van a volver elementos simbólicos del país, al punto que el primer escudo de armas del país tiene una representación del volcán de Izalco. Es decir, el volcán ya no solo te ubica, sino que se vuelve una representación de la república que se está consolidando. Y eso es interesante porque de faros se vuelven elementos simbólicos, además de ser un elemento del paisaje. Ese tipo de cosas son algunos elementos interesantes que nos vamos encontrando en la representación del paisaje, porque gradualmente deja de ser un elemento puramente estético, de pintar el paisaje como lo vemos, a elementos simbólicos que hablan de la época, que hablan de las personas de ese momento y que además nos dicen cosas de lo que estaba sucediendo en ese momento y nos hablan de cómo nos hemos venido consolidando como país y como nación. La búsqueda tampoco fue tan extensa. En realidad, mucha de la representación del paisaje de nuestro país, al menos en la pintura, es así porque la geografía de nuestro país es montañosa. Entonces uno puede decir, bueno, es por eso. Pero en realidad aquí podemos ver obras que van desde inicios de siglo hasta el año pasado, ¿verdad? Y muchas veces el paisaje lo vemos desde arriba. Yo creo que es interesante pensar cómo el paisaje visto desde la altura tenemos una percepción estética o bella del paisaje. Nos parece bonito verlo desde arriba. Y tenemos ya una serie de representaciones del paisaje que hacen énfasis en elementos volcánicos, telúricos, cómo este territorio es fértil, cómo este territorio volcánico es exótico, y eso tiene que ver también con el turismo, y también cómo estos elementos volcánicos tienen que ver también con elementos históricos como violencia, con elementos que hacen parte, pues, de nuestra historia, como por ejemplo la época del Martinato. Aquí hay una obra que hace un guiño a esta época, de Noé Canjura, y es bien interesante porque lo que estamos viendo es una tierra árida. La pieza se llama Crepúsculo y es de 1941, es decir, ya hacia el final de la dictadura de Martínez. Yo hago la referencia de que esta pieza puede ser un comentario político porque Noé Canjura gana un premio en 1943 con una pintura que, si no mal recuerdo, se llama Cristo Indio, y es la primera representación que he detectado que hace referencia a la matanza de los indígenas, o que podría hacer referencia a la matanza de los indígenas del 32. Entonces es del mismo artista, es más o menos de los mismos años, y pues es un paisaje árido a finales del Martinato. Entonces es interesante cómo el paisaje ya no solamente se vuelve simbólico como representación del país, sino que ya nos está hablando de otros temas. La obra contemporánea la tenemos, por ejemplo, de Alejandra Paz, de Rodrigo Dada y de Lucito Massino. Es interesante porque Alejandra vive en Francia, entonces ella lo que hace son dibujos de fronteras y se van mezclando unas con otras. Es como lo que sucede cuando tú estás en otro país y te tenés que adaptar a esa cultura. Entonces se mezcla, hay un sincretismo cultural.
pero lo hace en un formato en el cual parecen montañas vistas desde arriba. Eso es interesante porque, de nuevo, tenemos esa reminiscencia con el paisaje. Y lo que vos decías de ese pequeño volcán, pequeño, o entre comillas, visto desde la ventana de un avión, de nuevo estamos viendo el paisaje desde arriba, pero efectivamente, o sea, nos está hablando de este viaje, nos está hablando de esta vuelta a este lugar, a este lugar que nos ubica a través de los volcanes, a esta casa.